Yo quiero invitarles en este día que me acompañen a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 14 hasta el versículo 16. Si notas conmigo, vamos a estar leyendo en este día la última parte del capítulo 4. Pero quiero animarte e instarte a mantener tu Biblia abierta conmigo, porque vamos a estudiar todo el capítulo juntos. Pero los versículos 14 al 16 encierran el corazón del tema que está enfatizando el escritor, de que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque a través de Jesucristo tenemos acceso, un acceso que nada ni nadie nos puede impedir. Estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Si tú lo tienes, puedes decir amén. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero hablarles en este día bajo el tema que será en forma de pregunta: ¿qué te aleja de Dios? ¿Qué te aleja de Dios? Quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia y gracias por tu iglesia. Estamos aquí reunidos, incluso aquellos conectados en línea, dispuestos a aprender a escuchar de tu palabra. Y pedimos que nos hables en este día. Háblanos de una manera personal, de una manera directa, para poder reconocer las barreras y los obstáculos que nosotros mismos hemos edificado en nuestras vidas, que nos están alejando de ti. Ayúdanos hoy a identificar esas barreras. Ayúdanos a eliminarlas con el poder del Espíritu Santo y acercarnos confiadamente a tu trono de gracia para encontrar socorro, para encontrar fuerzas, para hallar misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado este acceso a través del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y has enviado al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora nos corresponde acercarnos confiadamente. Nos corresponde procurar con diligencia que la incredulidad, que la dureza de corazón y que la desobediencia no nos separen de ti y del reposo que tú has preparado para nosotros. Háblanos en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. ¿Qué te aleja de Dios? Cada uno de nosotros ha experimentado en alguna vez en nuestra vida el lidiar con una barrera externa que nos impide hacer algo, que nos limita el lograr algo que necesitamos lograr. Desde barreras pequeñas como el que te propongas tener una buena semana y te levantas temprano y te alistas y con buen tiempo sales a tu destino, a tu trabajo, pero luego el tráfico te obstaculiza y te detiene y llegas tarde a tu destino frustrado porque aunque hiciste todo de tu parte, una barrera, un límite externo te impidió lograr lo que tú querías lograr. O como algo serio, como cuando estás en una relación rota y pones de tu parte por reconciliar esa relación y restaurar esa relación, pero por todo lo que tú haces y por todo tu esfuerzo no avanza la relación porque aquella otra persona no está dispuesta a trabajar, a invertir con reciprocidad como tú has invertido, y experimentas esa barrera. Todos hemos experimentado barreras que nos frustran, que por momentos nos abruman porque no nos dejan avanzar. Pero creo que una categoría de barreras, las barreras más difíciles para superar y las que más nos impiden, no son las barreras externas, sino, escúchame bien, las barreras internas que nosotros mismos edificamos.
Y en muchas ocasiones esas barreras internas son más difíciles de superar porque con un autoengaño no reconocemos que nosotros mismos las edificamos. Como a veces cuando estás viviendo no saludable y estás batallando, no simplemente porque el enemigo te esté atacando o porque la corriente de la vida vaya en tu contra, sino porque no comes saludable. ¿Cuántos están conmigo? O una enfermedad que se pudo haber atendido a tiempo da paso a algo peor con mayores consecuencias severas porque no fuiste al doctor y no te atendiste a tiempo. O como el estar exhausto y desgastado y afanado, no porque la vida sea demasiado, sino porque no has aprendido a reposar y descansar. A veces nosotros mismos nos limitamos por barreras internas. Esto es justo de lo cual nos habla el escritor en Hebreos capítulo 4. Él escribe a una comunidad de creyentes judíos que estaban dejando el judaísmo y abrazando el cristianismo, pero muchos de ellos estaban impidiendo una plena relación con Cristo y el entrar a esa nueva vida con Cristo Jesús por diferentes barreras que habían permitido en sus vidas. Y el escritor nos apunta a la obra redentora y salvífica de Jesucristo y nos dice: Dios en Cristo ya ha hecho todo y más de lo que le corresponde para brindarnos acceso a Él, para que nada nos separe de Él. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿por qué entonces nos alejamos si Él ya nos dio acceso? Si toda barrera, Satanás ha sido derrotado, si tú lo crees, di amén. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, si tú lo crees, di amén. Incluso la muerte ha sido vencida y la muerte no será nuestro fin. Si tú lo crees, grita amén. Entonces, si Satanás ha sido vencido, el pecado ha sido derrotado y la muerte no nos va a detener, ¿qué nos aleja de Dios? Y la respuesta nos dice el escritor: lo que nos aleja son barreras y obstáculos que nosotros mismos edificamos. Hay 3 barreras que te quiero ayudar a identificar el día de hoy, que nos alejan a muchos de una relación plena con Dios, nos privan de experimentar el descanso y reposo que Dios tiene para nosotros. Y no te hablo solamente de un descanso o un reposo físico, te hablo de aquel descanso o reposo que conlleva aquella palabra hebrea de paz que es shalom, ese descanso integral, que cuando tú tienes un encuentro con Cristo y una relación genuina con Dios como Padre Celestial, encuentras reposo para tu alma, descanso de adentro hacia afuera. Y esto es a lo cual nos invita el escritor. Él dice: Dios ha preparado un descanso para nosotros, un reposo para nosotros. Pero aquella generación en el desierto, por barreras internas, por falta de fe, por incredulidad, se privaron de ese descanso. Y nosotros en muchas ocasiones hacemos lo mismo. Estas son las 3 barreras. La primera barrera que nos dice el escritor que nos aleja de Dios es que ignoramos su palabra. La escuchamos, pero la ignoramos. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Lo primero que nos dice el escritor es que cuando ignoramos la palabra de Dios nos alejamos de Él. En segundo lugar, el escritor nos dice: muchos nos alejamos porque no ponemos de nuestra parte. Dios ha hecho lo que solo Él puede hacer, pero también nos ha instruido a hacer lo que nos corresponde. Y en muchas ocasiones no ponemos de nuestra parte. Y escucha esto, número 3, el escritor dice: esto también nos aleja de Dios, que cuando pecamos huimos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Cuando pecamos encubrimos nuestro pecado, nos escondemos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Lo primero que nos dice el escritor en Hebreos 4, la primera barrera que debemos identificar y derribar el día de hoy con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que Él nos dice es que ignoramos la voz y la palabra de Dios. Vuelve conmigo a Hebreos 4, pero vamos a pasarnos al inicio del capítulo, el versículo 1, y quiero que escuches lo que él dice. El escritor inicia con un verbo imperativo, con una instrucción para todos los oyentes de esta carta, y esta es la instrucción. Él dice: temamos. ¿Cuál es la instrucción? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. Ahora aquí ocurre algo interesante, porque lo primero que nos insta a hacer el escritor es a temer. Y esto para un cristiano puede ser algo aparentemente contradictorio, porque se supone que en la totalidad de las escrituras Dios nos llama a no temer. Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas al hombre porque yo soy mayor que el hombre, yo soy criador del hombre. No temas la incertidumbre del mañana porque yo soy el Dios eterno que tiene el control de todas las cosas. Ese es nuestro marco teológico al abordar las escrituras. Pero ahora el escritor de Hebreos 4 nos dice: si hay un temor sano, hay un temor bíblico, y no es el temor de tener miedo, no es el temor de sentirte incierto, es un temor reverente que restaura un sentido de urgencia. El escritor dice: es importante que estemos temerosos de algo. Lo vamos a volver a ver en un momento, por el motivo de que muchos de nosotros estamos demasiado cómodos. ¿Cuántos cristianos cómodos llegaron al servicio a las 10:30? Tan cómodos que se van a dormir en pleno sermón. No lo hagas, porque te voy a llamar por color de camisa. Tú con la camisa azul, despiértate. El escritor dice: es necesario temer porque estamos demasiado cómodos. Y quiero que notes conmigo el por qué debemos temer. El escritor dice: pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado una promesa de entrar a un descanso eterno, y que aún aquí en la tierra nos ha dado una promesa de darnos paz y descanso en Él. Aunque las circunstancias del mundo en el cual vivamos sean circunstancias negativas, circunstancias que conducen al afán y al temor, en Él podemos descansar. Él nos ofrece este reposo, pero Él dice: temamos la realidad de que aunque ese reposo existe, nos podemos privar de entrar a Él porque estamos demasiado cómodos, porque no tenemos un sentido de urgencia. ¿No te ha pasado en algún área de tu vida que te sientes tan seguro, tan estable, que comienzas a dar las cosas por sentadas? Comienzas a acomodarte tanto que comienzas a sentir como que la salud es garantizada y la bendición es garantizada. Y por eso a veces, en muchas ocasiones, porque Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido, dejamos de buscarle como le buscábamos cuando estábamos en necesidad. Por eso a veces cuando pasas una temporada de no enfermarte, comienzas a descuidar tu salud, porque no sientes un sentido de urgencia por cuidarte más como cuando estás enfermo. Es por eso que la estabilidad, aunque es buena, la estabilidad puede, escucha esto, conducirte a una actitud donde te disuade al esfuerzo. La estabilidad te puede llevar a perder un sentido de urgencia y pasión, y dices: no tengo que orar como oraba antes, y leer como leía antes, y servir como servía antes, y buscarle como le buscaba antes, porque ando bien. Y luego la vida hace lo que la vida hace. Cuando estás estable, la vida te desestabiliza, ¿verdad que sí? Te sentías súper saludable y de repente viene una enfermedad contra tu cuerpo, y todo estaba bien económicamente, tenías un ahorro y de repente pierdes el trabajo, estás viviendo del ahorro, no encuentras otro. Esta es la vida. La aparente estabilidad es desenmascarada por la incertidumbre de la vida, y ahí nos damos cuenta que por eso ningún hijo de Dios debe estar cómodo o apático. Debemos vivir siempre con un sentido de urgencia y reverencia, de que le necesitamos a Él más hoy que el día de ayer. ¿Cuántos dicen amén? Que en prosperidad, en bendición, en salud o en enfermedad, en necesidad, en lucha, cual sea tu tormenta o tu bendición el día de hoy, tú y yo ambos le necesitamos hoy más que el día de ayer. Le necesitamos todos los días. Por eso el escritor dice: ten mucho cuidado de acomodarte, de sentirte estable, de creer que tú no necesitas la palabra de Dios, que tú no necesitas con urgencia guardarte de los errores de la generación del desierto, que por endurecer su corazón, que por la incredulidad de corazón rechazaron la palabra de Dios y no entraron al descanso de Dios. Mira lo que él dice en el versículo 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces el escritor dice, como a nosotros se nos han dado buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, a aquella generación se les dieron buenas nuevas cuando llegó Moisés a Egipto y les dijo, el día de liberación ha llegado. Y cuando entraron a aquel desierto a probar la provisión de Dios, la protección de Dios y el poder de Dios, se les dio evangelio, buenas nuevas de que entrarían a una tierra prometida. Pero escucha bien lo que dice el escritor, aunque oyeron la palabra no les fue de provecho. La palabra no les sirvió. La palabra no produjo nada, no porque la palabra no fuese eficaz, sino porque el escritor nos está enseñando, hay diferentes maneras de oír. ¿Sabías eso? Hay oidores olvidadizos, hay oidores desinteresados, hay oidores incrédulos que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra sin sentido de urgencia y decimos, wow, qué bonita palabra me tocó, y a las horas, unas tortas y tacos después, se nos olvida todo lo que escuchamos. Pero hay luego oidores fieles que escuchan y creen lo que escuchan, y esa fe activa los conduce a poner por obra lo que han escuchado. El escritor nos dice, mira, ten cuidado de ignorar. ¿De hacer qué? Ten cuidado de ignorar la palabra de Dios. Yo quiero retarte, hermano, amigo. Te alistaste, viajaste de cualquier ciudad de la cual viniste, trajiste a tus hijos, te preparaste para venir aquí y pensar en el cambio de aceite que tienes que hacer el miércoles, para venir a textear, a meterte en las redes, a distraerte, a tomarte una siesta. No me digas que te alistaste, invertiste, sacrificaste para venir aquí, pudiendo hacer 1001 otras cosas para venir y distraerte. No desaproveches este momento. Si viniste, ven a alabar a Dios y ven a recibir palabra de Dios. Y aprovecha esta hora y media y hazla una hora fructífera. Esto es lo que el escritor está diciendo. Está diciendo, aprende de esa generación que desaprovecharon las buenas nuevas que escucharon. Pero yo sé que aquí en Templo Betania hay gente que va a aprovechar esta palabra, va a aprovechar este momento y va a decir, Dios, lo que tú tienes para mí, yo no me quiero privar del reposo, yo no me quiero perder la bendición, yo no quiero que el ignorar tu palabra y el desinteresarme a tu verdad me separe de ti. Yo voy a recibir lo que tú tienes para mí. El escritor dice, sus oídos no les llevaron a nada de provecho porque eran oidores olvidadizos, no creyeron lo que escucharon. Verso 3, pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Esto es para nosotros. Él dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿por qué nos lleva a esta referencia del salmista en el Salmo 95? Nos dice, nosotros sí hemos creído, por eso creemos la palabra que dijo el salmista cuando Dios declaró, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué nos recuerda esa cita? Porque el escritor está diciendo, los que creemos la palabra, tomamos la palabra de Dios en serio. Dios dijo, mi ira se acumuló contra ellos, no obedecieron, no tuvieron fe, entonces no entrarán en mi reposo. Y el escritor dice, los que creemos, escuchamos esta palabra y no solo decimos, ay, israelitas tremendos, rebeldes, sino que decimos, Señor, ese puedo ser yo. Entonces por eso voy a temer y estar vigilante y con urgencia aprovechar cada vez que yo escucho, que leo, que escudriño tu palabra. El escritor dice, el primer obstáculo o barrera que nos aleja de Dios es cuando ignoramos su voz, cuando no tenemos urgencia, cuando no lo tomamos en serio. Pero mira la bendición de lo que el escritor ahora nos está recordando. Hermanos, amigos, hay fe para nosotros hoy, esperanza para nosotros hoy, porque Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Cuando tú y yo llegamos a la casa de Dios a escuchar la predicación de la palabra, esto no es un ejercicio meramente religioso o mental o cognitivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Este es un tiempo espiritual y sobrenatural. Y si tú vienes con un sentido de expectativa de que Dios te puede hablar, Dios te va a hablar.
Porque la lección de esa generación es que Dios habló, pero no todos vieron fruto de lo que Dios habló, porque no todos creyeron lo que Dios dijo. Entonces dice el escritor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, este es Dios, verso 4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces el escritor dice, miremos el ejemplo de Dios en Génesis. En el origen, la creación de las cosas, Dios trabajó. Y luego después de 6 días, en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó de todo lo que había creado. Y la Biblia nos enseña que claro que Dios no descansó porque estaba cansado. Dios no descansó porque estaba fatigado. Dios descansó para establecer un patrón divino para su creación y sus hijos, y enseñarnos a descansar en Él. Que después del trabajo es bueno reposar. Después del trabajo es bueno detenerte, mirar lo que has hecho y decir, es bueno. Terminar la semana, venir a la iglesia, alabar a Dios y decirle, es bueno lo que hice esta semana. Hice la labor de la semana, me esforcé, por momentos me afané, hubieron cosas que no pude lograr, pero Dios, te vengo a alabar porque eres bueno y me has bendecido y eres merecedor de gloria y de honra. Este es el patrón de Dios. Y el escritor dice, este es el diseño al cual Dios nos invita, a trabajar y a entrar a su descanso. Pero muchos no hemos aprendido ese patrón, no descansamos en Dios. Hemos aprendido a trabajar y a trabajar extra y a trabajar adicional, pero no hemos aprendido a descansar en Dios porque ignoramos su palabra. Y si leyéramos su palabra, aprenderíamos la importancia de descansar en Él. Aprenderíamos la importancia del orden de Dios. Entonces el escritor nos dice, Dios nos sigue hablando, pero ojo con aquella generación que no reposaron, no descansaron, no entraron en el contexto de ellos a la tierra prometida, porque ignoraron la palabra de Dios. Mira el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa, ahí está, de desobediencia. Otra vez determina un día hoy. ¿Cuándo es el día? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora yo conozco la tendencia humana de venir, escuchar la palabra de Dios y decir, bueno, esto está buenísimo para enero 26 cuando yo establezca mi resolución de año. Esto está buenísimo para ya después cuando yo mejore en mi vida espiritual y pueda aplicar esto. Pero el escritor, vuelvo y reitero, está ayudándonos a recuperar un sentido de urgencia. Él no dice esto es para mañana, él no dice esto es para una mejor temporada. Él dice esta palabra es para hoy. ¿Para cuándo? Es hoy. Sacude al que está a tu lado y dile, esto es para hoy. Díselo, esto es para hoy. Aprovecha hoy la palabra que Dios tiene para ti. Y sabes, esa falta de urgencia nos engaña a tantos y tratamos nosotros de arreglar cosas antes de venir a Dios. Le decimos, Señor, antes de que yo pueda vivir esta palabra, no quiero ser hipócrita, tengo que arreglar cosas en mi vida. Que es lo equivalente a que tú digas, mi carro está roto y antes de llevarlo al mecánico lo voy a arreglar. Y estoy enfermo y me da mucha pena ir al doctor y decirle mi enfermedad, entonces me voy a sanar antes de ir al doctor. Amigos, para eso es el doctor, ¿sí o no? Para eso es el mecánico y para esto es la iglesia. Cuando tú vienes a la casa de Dios roto, disfuncional, abrumado, luchando, y Satanás viene a querer con sutileza engañarte para que ignores la palabra y digas después voy a hacer esto, el Espíritu Santo te llena de fe y esperanza y te dice, hoy es el día, este es el momento para aprovechar y poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué endureció los corazones de aquella generación? Escucharon, así como nosotros estamos escuchando, pero no creyeron y no aplicaron como les faltaba fe, y eso los llevó a desobediencia. ¿Ves el engaño de cómo Satanás nos lleva? Es en primera instancia ignorar la palabra de Dios, que conduce a incredulidad, que da paso a dureza de corazón, que culmina en desobediencia. Dejamos de escuchar, dejamos de creer,
Dejamos de esperar en Dios y terminamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso el escritor dice: hoy es el día. Este es el sentido de urgencia. Y mira el reto que le da a esta generación, que escuchando lo que decía el escritor, yo me imagino muchos de ellos, el enemigo empezó a sembrar duda y desánimo en sus corazones, porque ellos creían lo siguiente. Ellos decían: bueno, ¿de qué nos sirve servir a Jesús, seguir a Jesús, si eso que está describiendo el escritor, pues ya lo perdimos la tierra prometida? Somos judíos cristianos viviendo ahora bajo la opresión del imperio romano, tanto en Roma como también en Israel, Palestina. Roma, el imperio romano, tiene autoridad, y todas esas promesas que Dios nos dio las hemos perdido. ¿De qué nos sirve seguir a Jesús si mira la condición del mundo en el cual vivimos? Ya no somos un Israel en el desierto prestos para entrar a una tierra prometida. Somos un pueblo étnico oprimido por un imperio, el imperio más potente del mundo conocido. Entonces mira lo que les dice el escritor, versículo 8 al 10: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora recuerda que como el escritor le está hablando a judíos cristianos, él utiliza las figuras y los personajes del Antiguo Testamento, que era lo que ellos entenderían, para demostrarles la superioridad y supremacía de Jesucristo. Entonces en el capítulo 1 y 2 nos dice: Jesús es mayor y superior a los ángeles. En el capítulo 3 nos dice: Jesús es mayor y superior a Moisés. Y ahora en el capítulo 4 nos dice: Jesús es mayor y superior que Josué. Porque los oyentes decían: bueno, está bien, Jesús es mejor que Moisés, porque Moisés trajo la ley, pero Jesús cumplió la ley, y Jesús fue un mayor mediador porque Él es el Cordero y Él es también el sumo sacerdote, y Él traspasó los cielos y Él está sentado a la diestra de la majestad, y aceptan: Jesús es mayor que Moisés. Pero Josué es el personaje que durante la era de la conquista entró a la tierra prometida. Josué entró al reposo del Señor, y ese reposo ya pasó. ¿Qué nos resta a nosotros? Y el escritor les dice: el reposo del cual Dios les habla hoy no es el reposo de Josué. Ese reposo pasó, pero Dios ha hablado de un reposo de otro día. Dios ha hablado de un reposo mayor y más grande. Un reposo más grande que el materialismo, que una tierra donde abunda leche y miel. Dios les hablaba de aquel reposo eterno. Dios les hablaba del descanso del alma. Les dice el verso 9: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El escritor los insta a no ignorar la palabra, porque les dice: aún hay un reposo para nosotros. ¿Qué significa esto? El escritor nos está diciendo: no te desanimes por las dificultades que estás viviendo, creyendo que las bendiciones de Dios ya pasaron y las que desaprovechaste se quedaron en el ayer, y que ya no hay más para ti. Dios siempre tiene más para sus hijos. Dios tiene un mayor reposo y descanso para sus hijos, para aquellos que le creen. Ahora quiero que veas esto. Lo primero que nos enseña el escritor es que hay una barrera, y es la barrera de ignorar la palabra de Dios. Pero aquí está la segunda barrera. El escritor nos dice: la segunda barrera que nos aleja es la barrera de no poner de nuestra parte. Es la barrera de ser perezosos. Es la barrera de ser indiferentes. Y quiero que veas esto conmigo. Ve al verso 11. Mira lo que dice el verso 11: procuremos. ¿Cuál es este nuevo verso? En el verso 1 nos dice: temamos. Tengamos cuidado, vigilemos con urgencia, no ignoremos la palabra de Dios. Pero ahora en el versículo 11 nos suma: procuremos, pongamos de nuestra parte. Él dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor nos dice: hay una responsabilidad que Dios nos ha delegado y que nos ha confiado. Y aunque Él es quien ha preparado el descanso, el reposo, Él es quien ha comprado nuestra salvación con la sangre de su Hijo, Él nos ha delegado una responsabilidad de poner de nuestra parte y buscarle y ser diligentes.
Sabes, a veces pasamos unas temporadas tan difíciles y te desanimas y sientes que Dios está lejos y dices, me animo el domingo y para el miércoles estoy deprimido y dices, ¿por qué? ¿Por qué no avanzo en mi vida espiritual? Y la solución, la respuesta es obvia, es que no lees la Biblia y no oras y no te reúnes con ningún hermano en la fe. Entonces tu hombre interior está intoxicado. Es como que alguien coma no saludable y coma pura comida rápida y al fin de cada semana diga, no sé por qué mi colesterol está tan alto y me duele el estómago y me siento fatigado y no tengo fuerzas y no consumes suficiente proteína saludable, no comes buenos macronutrientes, no haces ejercicio, no descansas, no tienes un buen equilibrio. ¿Por qué estamos confundidos? Cada viernes, sábado sentimos que estamos subsistiendo, sobreviviendo. Llegamos al domingo como muertos en el desierto buscando refrescarnos con un vasito de agua porque de lunes a sábado no hemos hablado con Él, no hemos tenido comunión con Él. Y desintoxicar tu hombre interior es difícil. ¿Alguien en alguna ocasión se ha desintoxicado en su salud? Comienzas una desintoxicación y es horrible, ¿verdad que sí? Hasta sientes que te estás enfermando. Es como que tu cuerpo se está enfermando para poder sanarse, porque tiene que sacar todo lo malo. Y cuando tú te propones empezar a buscar a Dios, escúchame bien, es como una desintoxicación espiritual. No es casualidad que cuando tú no leías la Biblia, solo andabas en pasatiempos, viendo series, disfrutando, no tenías dolores de cabeza. Y el día que te propones leer la Biblia, se te viene el mundo encima. El día que te propones buscar a Dios, viene la oposición contra tu vida. Entonces mira la respuesta del escritor. Mira lo que él nos dice. Él nos dice, esto es en lo cual Dios te llama a procurar. Cuando él dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, él no está hablando de que procuremos en nuestras fuerzas ganarnos el favor de Dios. Él no está diciendo esfuérzate en tu capacidad. No, él dice esta es la parte que te corresponde. Mira el verso 12, porque la palabra de Dios, ¿qué? La palabra de Dios es viva y eficaz y como un postre delicioso y a tu paladar, es lo que él dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es hermosa como un río que fluye entre un valle. No. Él dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora vamos, cuando tú te acercas a Dios, nadie se acerca a Dios como Dios, córtame y elimina de mí lo que no te agrada y haz cirugía espiritual. Y abre mi corazón y expone, Señor, y trae a la luz, a superficie, toda mi oscuridad. Tú vienes y dices, Señor, cobíjame, abrázame, cúbreme con tu gracia. Pero el escritor dice, para crecer y procurar no perder el reposo, tú no necesitas una cobija y un abracito, tú necesitas una espada de dos filos. Tú necesitas algo que penetre hasta tus entrañas, que separe las coyunturas de los tuétanos. Imagínate ese dolor. Entonces para nosotros a veces es un shock cuando venimos y nos acercamos a la palabra de Dios y escuchamos un sermón y decimos, no me gustó esa palabra, porque lo que queremos es comezón de oídos y que alguien nos abrace y nos cobije para seguir en camino a la perdición. Pero lo que Dios hace es que saca una espada de dos filos y comienza a cortar. Es como una metáfora militar, es como una metáfora intensa, es una metáfora aparentemente agresiva, pero necesaria, porque estamos intoxicados por dentro, contaminados por dentro, desinteresados a las cosas de Dios, y necesitamos la palabra de Dios que entre. Y mira lo que dice, porque yo sé la tendencia, escuchamos esto y decimos, ay no, pues yo no quiero esa palabra. Espada de dos filos, cortarme, abrirme, sacar y traer a la luz lo que es oscuro en mí y separar lo bueno de lo malo. Yo no quiero. ¿Por qué voy a querer yo esa labor? ¿Qué me convence a soportar esa lucha? ¿Qué es lo que te ayuda a tomar esas pastillas para desintoxicarte y beber mucha agua y ayunar? ¿Y qué te motiva a hacer ejercicio? ¿Qué te motiva cuando estás enfermo ir al doctor y te dice ocupas 3 inyecciones y le dices haga lo que tenga que hacer? ¿Qué te ayuda a superar ese dolor momentáneo para disfrutar un alivio permanente?
Lo que te ayuda a soportar ese dolor momentáneo, esa corrección, ese impacto inicial, es que tú sabes la eficacia del medicamento. Tú conoces el impacto de lo que eso va a producir en tu vida. Por lo tanto, el escritor nos persuade de la eficacia de las escrituras. Él nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. No es como un libro de mera información religiosa que te está esperando ahí cuando tú tengas tiempo para sumarte principios morales. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando tú la lees, Dios te está revelando su naturaleza, sus atributos, sus propósitos, su plan redentor para toda la humanidad. Te está revelando el evangelio y cómo acercarte a él. Escúchame, hermano, tú puedes contemplar los cielos y ver la gloria de Dios. Tú puedes ver la naturaleza y comprender que hay un creador creativo, pero la naturaleza no te habla del evangelio. La naturaleza no te habla de Jesús. La naturaleza no te cuenta la historia de Israel. Eso lo tienes que leer en su palabra. Entonces hay gente que dice: yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia, ganas para leer la Biblia. Para mí me basta venir a la iglesia, escuchar la predicación y cantar cantos y sentir esos sentimientos bellos espirituales. Pero escúchame bien, el escritor dice: no vas a crecer, porque lo que te corrige y lo que trae a la luz la verdad y lo que te expone ante Dios es su palabra. Y para persuadirte a invertir el tiempo y a soportar el dolor de que a veces tú vienes todo emocionado y sacas tu plumita y te sientas para empezar tu devocional y vas 3 versículos y Dios te dice: eres arrogante, eres altivo, y dices: ay, como que no me gusta el Levítico, mejor me voy a ir a Primera de Juan, aprender del amor. Pero en eso el Espíritu Santo te está convenciendo de tu pecado. Te está cortando con aquella espada para luego poder sanarte, restaurarte y que crezcas más fuerte para la gloria de su nombre. Para persuadirte de la eficacia y el poder de las escrituras, mira lo que él dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué coyunturas y tuétanos? Se va hasta lo más profundo. Lo más profundo de ti. No es como tu líder, que a veces es superficial, hermano, está luchando con algo, no, todo bien, y puedes encubrir. La palabra no. El Espíritu Santo no le puedes encubrir nada. Él va hasta lo más profundo. Dios, tú sabes que no soy yo, es ella, es esta mujer. Y Dios dice: no, eres tú. Tú eres el problema. Porque hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuántos están conmigo? Tú sabes esas oraciones que empiezas la oración: Señor, cambia a mi esposa, y terminas la oración rostro en el suelo: Dios, soy yo soy el problema, cámbiame a mí. Eso es cuando has pasado tiempo con Dios. Cuando alguien va y pasa mucho tiempo con Dios y vuelven igual de arrogantes, no pasaron tiempo con Dios, pasaron tiempo con meras prácticas religiosas. Pero cuando tú pasas tiempo con Dios, la palabra de Dios basta separar coyunturas y tuétanos. Mira esto: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor nos dice: esto es en lo cual, lo que dice en el verso 11, debes procurarte. Debes esforzarte, no en una labor ineficaz, sino en la labor más importante, la labor espiritual, de madurar y ser purificado a través de la palabra de Dios. Por eso es mi oración, que el Señor haga de esta casa, de esta iglesia, un pueblo que ame la palabra de Dios. No hay nada que me emociona más a mí cuando termino un sermón, que alguien venga y no me diga: Benji, qué bonito sermón, sino que digan: hoy aprendí algo de ese libro de la Biblia. Hoy aprendí algo de esa historia de la Biblia que no había aprendido antes. Qué bello es cuando yo predico y veo a esos oyentes fieles de Templo Betania que me están escuchando, inmediatamente giran a su Biblia a verificar lo que yo estoy diciendo, porque esos son berianos que aman la palabra, que escudriñan la palabra, que quieren saber. Yo no quiero lo que dice el hombre, porque lo que dice el hombre pasa. Yo quiero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos transforma. El escritor dice: escucha, esta es la labor en la cual debes dedicarte, en el estudio de la palabra.
Por eso Él dice, procuremos, como diciendo, no seamos perezosos. Y yo sé lo que estás pensando. ¿Perezoso soy yo? Yo no soy perezoso. Yo soy latino. Y si algo somos los latinos es trabajadores, ¿sí o no? Podrán decir muchas cosas de nosotros, que somos ruidosos, que nuestras cocheras nunca están organizadas, que nuestra gastronomía te puede llevar a ser no saludable. Podrán decir que somos muy apegados a la familia, a veces excesivamente. Podrán decir muchas cosas, pero algo que no podrán decir de nosotros es que somos perezosos. Pero escúchame bien, trabajamos mucho y trabajamos horas extra y metemos de más, pero a veces para las cosas que no tienen provecho para lo eterno. Y yo quiero retarte, quiero hablarle a todos los hombres aquí que están trabajando de más, y a todas las mujeres que se están esforzando más y que te estás esmerando y te estás esforzando. Y quiero ayudarte a desenmascarar la mentira del afán del trabajo por un momento. Dame un momento para juntos desenmascarar el afán del trabajo y de las cosas de la vida. Porque la realidad es que, hermanos, amigos, todo por lo cual estamos trabajando y todo lo que estamos acumulando, cuando nosotros estemos ya en la presencia del Señor, quedará en escombros y será olvidado. Tú sacas el celular hoy, apenas acaba de salir este mes, lo sacas, el próximo año hay otro nuevo. Tú sacas el carro del lote, el momento que lo manejas ya se devaluó. El momento que tú lo manejaste como dueño ya bajó de valor. Tú te paras firme, no, en las propiedades, en bienes y raíces, es donde se gana el dinero. Inviertes en casas y luego la economía hace lo que la economía hace, y los valores de las casas bajan y los intereses suben. Estas son las tendencias del mundo incierto en el cual vivimos. Tú comes saludable, eres saludable, pones de tu parte y te da una enfermedad que se supone que no te tenía que dar. Tú vas en camino al trabajo, te tropiezas en un pozo, terminas hospitalizado y todo el almacén baja solo para poder subsistir. Estas son las tendencias del mundo en el cual vivimos. Tú trabajas, hombre, te esmeras, te esfuerzas, trabajas horas extra para traer y comprar y poseer y tener más, y descuidas lo más importante, que lo que tus hijos más necesitaban no eran aparatos y teléfonos modernos, pero tu presencia y tu tiempo y tu amor y tu afecto. Y ya de anciano tienes camionetas en filas, acres por millas, pero no tienes familia porque no cultivaste lo que más importa. Estas son las tendencias del mundo en el cual vivimos. Por eso el escritor nos dice: no procures con insensatez, no procures en tu propio entendimiento. Procura estudiar, leer, escuchar, creer y aplicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la labor espiritual es la labor que más importa. Invertir en lo espiritual es lo que más importa. Todo en esta vida se va a acabar. Todo en esta vida se va a desgastar. No es que yo te llame perezoso, te quiera ofender. No es que el escritor te quiera ofender. Es que somos perezosos con lo que más importa y muy trabajadores con cosas que importan menos. No es que el trabajo no importe, y no es que las metas y la prosperidad no importe, pero no importa más que tu salvación y la vida eterna con Cristo y el bienestar de tu familia. Eso importa más. ¿Cuántos dicen amén el día de hoy? Nuestras prioridades están fuera de orden. Nuestro enfoque está desplazado cuando estamos afanados, trabajando, acumulando, poseyendo cosas que se van a terminar, cosas que se van a acabar. Yo sé que las has logrado. Yo sé que tienes un salario de 6 figuras. Yo sé que tienes seguros y almacenes. Yo sé que estás bendecido. Yo sé que tu carro está hermoso, tu casa es grande, está bonita, tus hijos son dotados, van a ir a la universidad, van a lograr cosas grandes. Todo eso está bonito y está bien, pero ¿dónde está tu alma? ¿Y dónde pasarás la eternidad? ¿Y qué es lo que da provecho? No por décadas, no por años, ni por siglos, pero por toda la eternidad. Allí invierte, allí labra, trabaja en eso. Eso es lo que más importa. Labra y trabaja en el Espíritu, en la palabra de Dios, para que Dios te santifique y te conforme a la imagen de su Hijo, para que pases 80 años bonitos, pero toda la eternidad con Él en gloria.
Entonces está bien, échale ganas, trabaja, proponte metas, tómate tus shakes todas las mañanas, está bien. Corre tus millas, haz ejercicio, pero recuerda bien que aunque hayas tomado shakes todas las semanas, hecho ejercicio todos los días, cuando seas un anciano ya vendrá el momento donde no podrás caminar y no podrás hacer lo que hacías antes, y no tendrás la misma facilidad de pensamiento y fluidez de palabra para hablar y defender y abogar como lo hacías antes. Ya tus hijos no tendrán esa misma dependencia como cuando eran pequeños. Siempre querían estar contigo, no se querían salir de la cama, solo querían estar a tu lado, querían ir a donde tú vas. Y luego llegará el tiempo donde ya tú les estarás rogando: pues por lo menos ven y visita a tu papá, un cafecito, algo. No te olvides del hombre que te dio vida, que te crió. Esta es la vida. Todas estas cosas pasarán. Te sientes ahorita fuerte, con vigor, con energía, con vitalidad y pasión. Todo eso pasará. El otro día le estaba ayudando a mi abuelo a arreglar algo en su carro. Estábamos ahí en la cochera arreglándolo, yo debajo del carro, y él ahí parado mirándome, riéndose, diciendo: yo podría hacer esto, yo sé hacer esto, pero ya no puedo. Aquí tengo que depender de ti. Que seas mis manos y mis pies. Yo hacía esto de joven, pero ya no lo puedo hacer. Ya no puedo meterme debajo de un carro. Ya no tengo la misma energía que tenía antes. Cuando tenías 18 años, jugabas deporte con destreza, sin afán. Alguien te retaba y le decías: vámonos ahorita mismo, sin tener que hacer estiramientos, sin tener que meditar en posible recuperación de 3 días. Pero ahora lo piensas 2 veces, 3 veces. Esto es lo que nos dice la palabra. Escucha esto, mira lo que nos dice Juan capítulo 6 verso 27. Mira lo que dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús dice: está bien, alimenta tu cuerpo, alimenta tu mente, tus metas, pero nada de eso va a dar fruto en la vida eterna. Alimenta tu hombre interior, alimenta tu espíritu con el pan de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:8. Escucha esto: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ya los veo poniéndose a la defensiva, agresivos. Algunos que dicen: no, que el ejercicio es porque hay gente tan fanática que para ellos una etapa de la vida se convierte todo. La educación es todo, hermano, es todo. La justicia social es todo, es todo. El ejercicio lo es todo, hermano, es todo. La familia lo es todo. Y no, nada de eso es todo. La salud es la salud, la justicia social es justicia social, la política es política, la familia es familia, el trabajo es trabajo. Pero es Jesús el que está sobre todo. Es Jesús el único sin el cual no podrías vivir, sobrevivir o subsistir. Él es el único, superior, supremo, más excelente, más glorioso, más majestuoso, por encima de los ángeles, con un nombre sobre todo nombre, sentado a la diestra de la majestad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Él y solo Él merece toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. El cuerpo que ahorita estás disciplinando te va a fallar. La mente que ahorita estás desarrollando te va a fallar. Las relaciones que estás cultivando te van a fallar. Pero el que invierte en el reino de los cielos y confía en Jesús, jamás, dice la palabra, será avergonzado. Tú me fallarás, yo te fallaré, nos fallaremos, pero Él no falla. Su palabra es fidedigna, sus promesas verdaderas. Si Él lo ha dicho y ha salido de su boca, Él lo cumplirá por las generaciones. El escritor dice: está bien, trabaja, esfuérzate, proponte, pero no descuides lo que más importa. Procura escuchar, creer y aplicar la palabra de Dios.
para que no te prives del descanso y el reposo de Dios. Aprende de la generación en el desierto que oyeron pero no creyeron, endurecieron sus corazones y desobedecieron. No seamos como ellos, dice el escritor. Escucha la palabra, cree la palabra, ama la palabra. No porque la palabra te salva, el único que salva es Jesús, pero porque la palabra te revela la obra salvífica de Jesús. Ama la palabra, no como vínculo a la religión, no como mera disciplina espiritual. Ama la palabra, porque en sus páginas, en sus instrucciones, vas a aprender el corazón de tu Padre, la naturaleza de Dios, su plan redentor. Ama la palabra porque quieres aprender a amar a Dios. Dile hoy: Señor, despierta en mí hambre por tu palabra. Enséñame, como dijo el salmista, a amar tu ley como miel a mi paladar. Enséñame a deleitarme, a escudriñar las escrituras. Esto es lo que Satanás quiere. No necesariamente sacarte de la iglesia, no necesariamente arrastrarte a las calles. Lo que quiere es cristianos ignorantes, cristianos apáticos, para que se autoengañen y crean que vayan bien, pero realmente van mal. Por eso el escritor dice: no desaproveches la palabra de Dios. Vive de cada palabra que sale de su boca. Come, interioriza, deleítate en su ley, porque te transformará, porque te conducirá al Padre y te enseñará a buscarle, a amarle, a honrarle. Pero quiero cerrar con esto. El escritor nos dice: la primera barrera que nos aleja es el ignorar la palabra de Dios. Segunda barrera que nos aleja es cuando no ponemos de nuestra parte, somos indiferentes. Pero número 3, escucha, esto es poderoso. El escritor dice: la última barrera que nos aleja es que cuando pecamos, huimos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Esto es tan poderoso, porque yo pienso que el escritor anticipó desánimo cuando retó a sus oyentes a escuchar, creer y aplicar la palabra de Dios. Yo creo que él anticipó que algunos de ellos se abrumarían y dirían: bueno, pero mi vida ahorita es un desorden y yo quiero cambiar y quiero estudiar la palabra de Dios, pero ¿por dónde empiezo? Yo pienso que quizá algunos se abrumaron, se desanimaron. Por eso el escritor, escucha esto, no concluye el capítulo con exhortación. Bien que los exhortó, verso 1, temamos, no ignoremos. Verso 11, procuremos, no seamos indiferentes. Pero no concluye con exhortación. Escucha esto, concluye con ánimo. ¿Con qué concluye? Todos los padres que están aquí se pueden relacionar con esto. Tú sabes cuando tus hijos estaban pequeños y hacían un desorden en la casa, en la recámara, y era un desastre, un desorden, un tiradero tan grande que ellos mismos se abrumaban de lo que ellos mismos habían hecho. Y tú les decías, como queriendo ser un buen padre, una buena madre: esta es la instrucción que debes darle a hijos que hacen desórdenes. Tú lo hiciste, tú lo limpias. Tú lo hiciste, tú lo limpias. No, papá, es demasiado. ¿Por qué me dejaste hacer esto? Y tú le dices: ¿quién te dejó? Hijo, por favor, tú lo hiciste, tú lo limpias. Pero yo he aprendido algo como padre. Cuando mis hijos hacen un desorden así tan grande en la recámara y les toca limpiarlo y se abruman, el desánimo es tanto porque el tiradero supera su capacidad de limpiar lo que han hecho, que solo se tiran o se sientan en el centro y lloran porque dicen: es tanto que no sé ni por dónde empezar. Entonces he aprendido algo: siempre con la exhortación debe ir el ánimo. Con la exhortación debe ir ¿qué? Déjame te lo predico de esta manera: siempre con la corrección y la disciplina debe ir la gracia. Siempre con la exhortación debe ir la esperanza. Y ese no es un patrón formulado por la paternidad humana, ese es un patrón que fluye de la paternidad divina. Él es el Padre Celestial que con toda corrección da palabra de ánimo y aliento, que con toda exhortación da esperanza y da fortaleza. Él no es un padre malo que te encierra en el cuarto de tu vida y te dice: lo arreglas porque lo arreglas. Tú hiciste el desorden, tú lo limpias. Él es un buen padre y él dice: esto lo vamos a limpiar juntos. Tú vas a poner de tu parte, pero yo voy a levantar lo más pesado. Yo voy a darte el diseño para ordenar. Yo voy a darte el plano para poner las cosas en orden. Esto no lo vas a hacer solo, esto lo haremos juntos. ¿Cuánto le da gracias? El escritor nos dice: vea la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y todos nos abrumamos. ¿Cómo vivo la palabra? Y aplico la palabra.
Si estoy luchando por aquí, por allá. Y el escritor dice: no te dejaré con exhortación. Mira esto, ojo. Te dejaré con ánimo. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él dice: cuando estás abrumado, no huyas. Cuando peques, no huyas. Acércate a Dios confiadamente, porque esto no lo vas a limpiar solo. Tienes un gran sumo sacerdote que se compadece de ti en todo, pero sin pecado. Él no te encierra en el cuarto de tu vida y dice: vas a perdonar solo, restaurar solo, sanar solo, vencer solo. Él entra a la recámara contigo. ¿No es ese el evangelio? Que Él se hizo carne, que Él caminó entre los hombres, que se sentó con pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, que amó a prostitutas, a marginados, los que estaban en el periférico de la sociedad, y los abrazó y les demostró amor, y estuvo con ellos, pero sin pecado. Él es el gran sumo sacerdote que puedes ir a Él y decirle: Jesús, me siento cansado, agobiado, desanimado. Y Él te dice: yo te entiendo, me compadezco de ti, me simpatizo de ti. Yo sé lo que es ser traicionado, yo sé lo que es estar cansado, yo sé lo que es que tu cuerpo esté derrotado y que digas: Padre, pasa de mí esta copa, esto es demasiado, el peso de la cruz es demasiado, pero sin pecado. Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es gemir, Él sabe lo que es sufrir. Y Él dice: yo me compadezco de ti en tu dolor, pero Él también sabe lo que es vencer. Él sabe vencer a Satanás, vencer a la muerte, vencer la tentación. Y Él te dice: yo me compadezco de ti, pero tú vencerás conmigo. El escritor cierra con ánimo: cuando peques, no huyas de Dios. Cuando peques, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque tú hoy tienes acceso no basado en tu comportamiento de la semana. Tú hoy tienes acceso porque en Cristo Jesús Él te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú entras a esta casa no por tu carta de conducta semanal. Tú entras a esta casa porque tú eres hijo. ¿Cuánto le dan gracias? Tú te acercas no por mérito, obra humana. Tú te acercas porque eres hijo. Y cuando tú entres, no te quedes en las afueras, no te quedes en el patio exterior de los gentiles o de las mujeres, no te quedes ni siquiera en el lugar santo. Entra hasta el lugar santísimo, porque Él traspasó los cielos. Tú puedes entrar confiadamente. Tú llegas a la casa de Dios y Satanás te dice: ¿quién te crees tú? Considerando lo que hiciste el sábado en la noche, ¿quién te crees tú para entrar a la casa de Dios con tu frente en alto? Yo soy hijo de Dios, ese es mi credencial. Yo soy hijo de Dios, esa es mi vindicación. Yo soy hijo de Dios, ese es mi fundamento. No son mis obras, mis méritos. Yo entro confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro y misericordia, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos, como por 5 segundos, pueden darle gracias que no somos adherentes, no somos meros creyentes? Somos hijos de Dios, con un asiento a la mesa, con acceso a su trono. Dale gracias porque eres hijo. Deja de intentar ganarte lo que Él ya te ha brindado en Cristo Jesús. Deja de esforzarte en tu capacidad y enfócate en acercarte a aquel que ya logró todo por ti. Acércate confiadamente. Jesús en el desierto fue tentado. Satanás le dijo: convierte esta piedra en pan. Mira esta ciudad, este reino, pídemelo y te lo daré. Jesús sabe lo que es ser tentado. Pero Jesús es nuestro ejemplo supremo, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo: si esta copa de la ira de Dios es pesada, Dios, quisiera que pase de mí, pero no, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y fue en obediencia y sumisión a la cruz del Calvario.
Jesús dice: yo me relaciono contigo en tu dolor y sufrimiento, pero hoy te invito a relacionarte conmigo en mi victoria y resurrección. Ese es el intercambio glorioso de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él te dice hoy: acércate. Entonces yo te pregunto el día de hoy, si Él te ha brindado esa clase de acceso, ¿qué te aleja de Él? ¿Qué te puede separar de Dios? Lo que nos ha separado ha sido nuestra indiferencia, nuestra ignorancia, nuestra dureza de corazón, nuestro pecado y culpabilidad, huyendo en lugar de acercarnos. Pero hoy el escritor nos dice: acércate confiadamente. Nos dice en el inicio: retén la profesión de tu esperanza. Acércate a Él, y Él, conforme tú te acercas, tiene para ti no solo restauración, tiene para ti bendiciones eternas. ¿Cuánto lo creen? Él no solo le ofrecía a Israel salvación y restauración y redención de la esclavitud en Egipto, Él les ofrecía también provisión y protección en el desierto, y escucha bien, bendición y prosperidad en la tierra prometida. ¿Por qué nos exhorta a Dios a acercarnos? ¿Porque Él es un Dios distante que nos regaña? No. Dios nos exhorta a acercarnos porque en aquella cercanía a su presencia Él ha preparado bendiciones para nosotros. Dios es aquel padre que dice: hijo, quiero que vuelvas a casa, no para regañarte. Él quiere que vuelvas a casa para que estés con Él, para que disfrutes del deleite de su presencia. Yo quiero invitarte por un momento que cierres tus ojos, y quiero invitarte que con atención y enfoque comiences a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo quiero orar en este momento contra toda culpabilidad, todo desánimo y depresión. Padre, todo pensamiento de tristeza, de oscuridad, todo pensamiento de desilusión que Satanás ha metido en la mente de tus hijos, Dios, pedimos, Señor, que hoy tu palabra, que es viva y eficaz como aprendimos, tu palabra que es poderosa para transformar, que supere todo engaño de Satanás, que hoy, al recordar que nuestro acceso a tu trono es un acceso brindado por el sacrificio de Cristo Jesús y no por nuestras obras, que recuperemos ese sentido de urgencia, de no desaprovechar cada vez que escuchamos tu palabra, de no descuidar nuestro rol y nuestro llamado a escudriñar las escrituras, a buscarte, Dios, y que no permitamos que la inseguridad, la culpabilidad nos lleven a huir en lugar de correr a ti. Vamos, aquí está el Espíritu Santo.